Listo, chicos. Vamos a ir iniciando la última clase. Ya nos corresponde lo que es el estudio de las amebas de vida libre. También vamos a ver lo que es la tricomoniasis y por último otras infecciones parasitarias. En el primer punto, ustedes ahí tienen la presentación de amebas de vida libre, popularmente también conocidas como las amebas comecerebros, aunque en sí no son amebas que vayan a consumir o alimentarse de las células cerebrales, sino es que van a producir una reacción inflamatoria produciendo la destrucción justamente de las células a nivel del sistema nervioso. Dentro de las amebas, ustedes ya han conocido algunas especies de importancia médica. Un ejemplo a destacar sería entamoeba histolítica, aunque también había amebas comensales como Endolimax dana o Yodamueba buckley. En el caso de las amebas de vida libre, por su mismo nombre, se van a encontrar en el ambiente diversos tipos de colecciones acuáticas, sea agua artificial o naturales como los ríos, lagos o riachuelos, pero también hay algunas amebas de vida libre como acantamuea o balamutia, cuyos estadios se pueden desarrollar en la tierra o en materia en descomposición. Asimismo, al nosotros observar las imágenes que están siendo presentadas en este momento, ustedes se están percatando por dónde va a ser principalmente el ingreso del parásito, y esto va a estar asociado con la vía nasal. Sí puede variar el estadio infectivo según la especie. Ustedes saben que en el caso de las amebas, como ustedes conocieron en Tamoeba histolítica, va a presentar un estadio activo que es el trofozoito y un estadio de resistencia que es el quiste. Por ejemplo, en el caso de Naegleria fowleri, esta ameba, su estadio infectivo principalmente va a ser el trofozoito, mientras que para Cantamuea o Balamutia puede ser tanto el quiste como el trofozoito. Y con respecto al daño, ya hemos mencionado hace poco que mayormente se va a presentar un daño a nivel del sistema nervioso central, aunque en otras especies también puede producir lesiones cutáneas o a nivel ocular, como sucede con Acantamueva. Habiendo indicado justamente la importancia que van a tener las amebas de vida libre, es bueno también destacar de que estos parásitos son catalogados como parásitos facultativos. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente lo encontramos en el ambiente, del ambiente obtienen sus nutrientes, en el ambiente se reproducen tranquilamente, pero si entran en contacto de forma accidental con el ser humano, pueden ser catalogados como parásitos oportunistas. Por ello también son conocidos como parásitos facultativos. Y en este caso también puede depender del sistema inmunológico del individuo. Eso podría suceder en las infecciones por acantamueva o Balamutia mandrilaris. En sí, estas amebas de vida libre no van a depender de un hospedero para su desarrollo porque ellos tranquilamente se están alimentando, reproduciendo en el ambiente, pero por el contacto accidental sí puede causar un daño, principalmente a nivel del sistema nervioso. A su vez, estas amebas de vida libre también son conocidas como amebas anfizoicas justamente por esa dualidad de presentarse en el ambiente tranquilamente desarrollándose, pero de forma accidental llegar a afectar al hombre. Del punto de vista epidemiológico, los casos son realmente raros cuando se reportan, pero sí van a ser catalogados como infecciones fulminantes, destacando justamente la infección por Naegleria fowleri, y en otros puede presentar un curso de infección un poco más prolongado, de semanas, meses o después de 1 o 2 años, como sucede en Balamutia mandrilaris. ¿Dónde podríamos encontrar a estas amebas de vida libre? Son diversos los ambientes donde se podrían desarrollar. Vamos a destacar en esta oportunidad las colecciones acuáticas, sean naturales como los lagos, riachuelos, ríos, agua estancada que se puede presentar después de las lluvias, pero también en aguas artificiales como las piscinas. Y mayormente los casos van a ser reportados en la época de verano debido a que hay un aumento de la temperatura. Este aumento de temperatura favorece la proliferación de estas amebas, a que se dé más rápido su desarrollo. Sin embargo, también se ha detectado su presencia en la tierra, en material en descomposición, que esto puede ser un factor de riesgo para las personas que se dedican a la jardinería o a la agricultura, mayormente personas que manipulan la tierra y no hacen uso de un equipo de protección. Al entrar en contacto con la tierra, también favorece el ingreso del parásito desde que haya una herida que va a ser la puerta de entrada para el parásito. Mediante estudios epidemiológicos también se ha detectado la presencia de estos parásitos en justamente en recipientes donde se deposita el agua o se almacena el agua como las cisternas. Del sedimento se ha podido determinar la presencia de los quistes y trofozoitos de estos parásitos. Y a su vez también en
lo que es el filtro del aire acondicionado. Ahí se queda retenido polvo. En ese polvo se ha podido detectar los estadios de quistes, principalmente de Acanthamoeba balamutia mandrilaris. Desde el punto de vista médico, nosotros vamos a destacar aquí a cuatro géneros justamente de las amebas de vida libre. La primera de ellas, que es Naegleria, son diversas las especies que se han descrito. Hay algunas que no van a ser patógenas para el ser humano como Naegleria criberi, pero la más importante va a ser Naegleria fowleri. Esta ameba fue descrita en el año de 1909, justamente causando una meningoencefalitis en un individuo. Después de casi 21 años se detectó o se describió por primera vez la especie del género Acanthamoeba, que no es una sola especie la que va a tener importancia médica, son más de 20 especies las que se han descrito, pero las más importantes van a ser Acanthamoeba polífaga y también Acanthamoeba castellani. En el caso del género Balamutia, esta ameba fue descrita en 1990, fue detectado en mandriles, por eso es que es denominado como Malamutia mandrilaris, pero posteriormente fue detectado en el ser humano. Y en el último caso que tenemos a Satinia pedata, esta ameba fue descrita en el año de 2001 y se diferencia de las otras amebas porque va a presentar una característica morfológica muy importante, es de presentar dos núcleos, incluso dos núcleos que están unidos. Aunque la importancia que también podríamos mencionar en Sapinia pedata es que, si bien es cierto, por el momento solo se ha descrito un caso en el ser humano causando encefalitis, sí existe un factor de riesgo porque el parásito se puede desarrollar a nivel del tubo digestivo de rumiantes y si las personas se dedican a la crianza de estos animales, puede favorecer que ocurra una transmisión en el individuo. Bien, vamos a ir iniciando el estudio justamente con Naegleria fowleri. Hemos mencionado que al ser una ameba va a presentar dos estadios muy importantes, que es el trofozoito y el quiste. Recuerden que el trofozoito va a ser el estadio que se va a alimentar, se va a movilizar, se va a reproducir de forma asexual, pero en el caso de Naegleria fowleri lo más llamativo es que va a presentar dos tipos de trofozoito. Principalmente se da el desarrollo del trofozoito ameboide, en donde hay la proyección de los pseudópodos. Lo llamativo en el caso del trofozoito ameboide de Naegleria fowleri es que sus pseudópodos son redondeados y estos son denominados como lobopodios. En caso de que haya ausencia de nutrientes en el ambiente acuático, el parásito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a desarrollar dos flagelos para poder movilizarse a una mayor distancia en la búsqueda de los alimentos. Entonces, cuando hablamos de los trofozoitos, tenemos trofozoito ameboide y el trofozoito biflagelado. Con respecto al estadio de resistencia, que es el quiste, lo característico del quiste es que va a presentar una única capa, una capa delgada, e internamente va a presentar un solo núcleo con un proeminente cariosoma. En el caso del desarrollo de este parásito, se ha visto que es favorable justamente las altas temperaturas, que inclusive ha permitido detectar esta ameba en colecciones acuáticas en aguas termales principalmente, como ha sucedido en el caso de Ecuador. Ahora ustedes están observando cómo es que esta ameba puede ingresar al ser humano. Y cuando hablamos de Naegleria fowleri, va a presentar una única vía de infección que va a ser la vía nasal. ¿Qué estadios están involucrados para el ingreso en el ser humano? En este caso vamos a destacar al trofozoito, sea el trofozoito ameboide o el trofozoito biflagelado. Y ustedes a su vez están observando factores de riesgo que son muy importantes. Personas que acuden a colecciones acuáticas, sean naturales o artificiales, que va a favorecer el contacto con los trofozoitos de Naegleria fowleri. Puede ser en ríos, riachuelos, en lagos, aguas termales, recuerden que también ahí hay un factor de riesgo. Y también vamos a destacar aquí lo siguiente, no sé si ustedes conocerán personas que sufran de rinitis alérgica. Estas personas tienen que estar haciéndose lavados nasales constantemente o al menos de forma mensual para evitar de que ello se presente o se cause una sinusitis, la acumulación de secreción a nivel de las fosas nasales. Entonces, estas personas que sufren de rinitis alérgicas tienen que estar haciéndose sus lavados nasales, pero lo importante aquí es que estos lavados nasales lo hagan con una solución estéril, sea las soluciones que venden en las farmacias o agua hervida. Pero hay personas que a veces se evitan este tipo de trabajo o ir a la farmacia para comprar la solución fisiológica y directamente se lavan con el agua que está saliendo del caño. Y esto podría favorecer el contacto con los trofozoitos de Naegleria.
Una vez que ingresó el parásito, lo que va a hacer es adherirse a nivel de la mucosa nasal, alcanzar los nervios olfatorios, atravesar la placa cribiforme y por último llegar al bulbo olfatorio y luego de ello empezar a multiplicarse a nivel del parénquima cerebral. Ahí es donde se va a producir una proliferación que no va a ser controlada lamentablemente por el sistema inmunológico, lo cual es perjudicial porque lleva o se va a producir una infección fulminante, causando la muerte del individuo mayormente. Tomando como referencia de que este parásito se va a desarrollar a nivel del sistema nervioso central, ustedes podrían utilizar una muestra muy importante que va a ser el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo es donde ustedes van a poder observar principalmente el trofozoito ameboide y en algunas ocasiones el desarrollo del trofozoito biflagelado. Lamentablemente, como se indicó, la mayoría de las personas van a fallecer con la infección por esta ameba, entonces post-mortem ustedes podrían obtener tejido cerebral justamente, hacer cortes histológicos y en estos cortes histológicos ustedes podrían observar una gran cantidad de amebas, de trofozoitos justamente de esta ameba. Entonces, observando nuevamente el ingreso, recuerden que los estadios que van a estar involucrados en esta oportunidad van a ser trofozoito ameboide o el trofozoito flagelado, que adhieren a nivel de la mucosa nasal, entran en contacto con los nervios olfatorios para luego atravesar la placa cribiforme, instalarse a nivel del bulbo olfatorio y por último, ya empezar su invasión a nivel cerebral. Ahí es donde se va a producir una multiplicación descontrolada, produciendo lesiones necróticas, lesiones hemorrágicas de igual forma, de gran tamaño. Con respecto a Naegleria fowleri, ¿qué es lo que va a producir en el individuo? Lo que va a producir es conocido como la meningoencefalitis amebiana primaria. De por sí se cataloga como una infección de curso bastante corto, en días prácticamente es el que periodo de incubación. Este periodo de incubación puede ir variando de 1 a 7 días, o en algunos textos también se hace referencia que puede variar de 4 a 7 días. ¿Qué es lo que podría presentar el individuo? Va a presentar, teniendo como referencia que está ingresando por la nariz y hay un daño a nivel de la mucosa nasal, puede producir una rinitis, posteriormente se va a presentar cefalea, aumento de la temperatura, una fiebre alta. Lo más importante aquí va a ser rigidez de nuca, aunque esto a veces ustedes también lo pueden confundir con infecciones bacterianas, meningitis producidas por bacterias. También se ve la presencia de náuseas, vómitos, confusión. Esto va a ir progresando, progresando hasta que pueda llevar a un estado de coma al individuo y por último causándole la muerte. Por eso que las infecciones por Naegleria fowleri son catalogadas como infecciones fulminantes. Aquí en la parte inferior, ¿qué es lo que ustedes logran observar? Ven la presencia de puntos hemorrágicos, lesiones necróticas, tanto a nivel de la lectomeninges o a nivel ya del parénquima cerebral. Hace algunos años se pensaba que esta ameba no existía en nuestro país. Mucho se relacionaba de que solo había presencia en el hemisferio norte, sea en Estados Unidos o países europeos, pero luego se fue detectando su presencia también en México, en Ecuador, justamente en ese caso de aguas termales, en Brasil de igual forma, en Colombia, y aquí en nuestro país muchos se decían, no, no existe la Naegleria fowleri, pero ya hay un reporte justamente por parte del Ministerio de Salud que indica de que hay un individuo que presentaba infección por Naegleria fowleri. Este individuo provenía de Piura y este caso fue descrito justamente en el año de 2015, aunque lamentablemente hubiese sido ideal que este trabajo sea reportado para poder conocer cuáles serán los factores de riesgo asociados con este caso al menos. Únicamente se tiene como reporte por parte del Ministerio de Salud. Pasando ahora a las especies de Acantamueve. Acantamueve hemos mencionado que son varias las especies de importancia médica. Ellas se van a caracterizar porque de igual forma van a presentar estadio de trofozoito y de quiste. En el caso del trofozoito, lo llamativo es que va a presentar sus pseudópodos, solo que sus pseudópodos son bien afilados o se asemejan un poco a unas agujas. Y estas son conocidos como acantopodios. Con respecto al quiste, este quiste va a presentar dos capas, a diferencia de Naegleria que presentaba una sola. Entonces, cuando vemos los quistes de Acantamueva, ustedes logran observar lo siguiente. Una cubierta más externa que tiene un aspecto rugoso,
y la más interna, que es el endocisto, que va a presentar diversas formas geométricas. Puede ser esferoidal, cuadrangular o pentagonal, entre otros aspectos. A su vez, esta ameba, justamente las especies de Acantamueva, vienen adquiriendo importancia en los últimos años porque, como ellas se encuentran en el ambiente estas amebas se alimentan de bacterias. Y en su citoplasma, mediante la formación de vacuolas, se ha detectado mediante estudios moleculares justamente presencia de bacterias de importancia médica, dentro de ellas Legionella, Mycobacterium y otras enterobacterias. ¿Cómo es que se va la infección por medio de esta ameba, justamente de las especies de Acantamueva? Ustedes están observando en el gráfico justamente de que esta ameba también va a ingresar por la vía nasal, pero aquí se están agregando otras vías de infección, dos vías de infección adicionales, que va a ser la vía ocular y la vía cutánea, que estas vías adicionales van a depender de que existan puertas de entradas para el parásito. La vía nasal va a ser la misma que ha sido descrita para Naegleria fowleri, el camino que va a percorrer el parásito, pero a nivel ocular tiene que haber la presencia de microlesiones justamente a nivel de la córnea. Y en el caso de la piel, las personas tienen que presentar heridas para que permitan el ingreso, sea del trofozoito o del quiste de acantamueva. Porque en el caso del quiste se puede reactivar y ahí se transformaría en trofozoito y luego invadir el tejido. Observando ahora los estadios, ¿qué estadios son los que van a ingresar al ser humano? Van a ingresar tanto el trofozoito como el quiste. Este quiste se está liberando en esta oportunidad el trofozoito. Si llega a nivel del sistema nervioso central, ¿qué es lo que va a producir a Cantamueva? Va a producir la encefalitis amebiana granulomatosa, que es un curso de infección más prolongado, tipo crónico, puede variar de semanas, meses o después de un año presentarse los síntomas. A nivel ocular, hay factores de riesgo sí importantes. Por ejemplo, a nivel ocular podríamos destacar a los usuarios de lente de contacto, principalmente si estas personas hacen un mal uso de los lentes de contacto, si salen de su vivienda no portando la solución fisiológica para el lavado de los lentes o de recipiente para guardar adecuadamente justamente los lentes. Estos pueden encontrarse contaminados, ya si la persona sale de su vivienda sin el suero fisiológico, lo que va a hacer es de repente lavar con agua corriente. Y en esta agua corriente puede haber presencia del quiste o trofozoito de acantamueva. Y a nivel cutáneo, puede ser si la persona está presentando heridas, está nadando en un río, riachuelo, o de repente se dedica a manipular la tierra, sea por la jardinería o la agricultura. Ahí entra en contacto con el trofozoito o el quiste de acantamueva. En las tres vías, si de repente hay un daño a nivel cerebral y si hace el diagnóstico post-mortem, ustedes mediante cortes histológicos podrían detectar tanto el quiste como el trofozoito. A nivel ocular se puede obtener el raspado de la córnea y en ella se van a encontrar ambos estadios, al igual que en biopsias, produciendo lesiones cutáneas por medio de las especies de acantamueva. Pasando ahora a Balamutia mandrilaris, esta ameba es de gran tamaño, a diferencia de las dos primeras, y lo más llamativo es en el caso del trofozoito que sus pseudópodos son bien alargados, tienen un aspecto digitiforme. Y cuando hablamos del quiste, el quiste de Balamutia mandrilaris va a presentar tres capas, que lo diferencia tanto de Naegleria como de Acantamueva. En la transmisión, ustedes se están percatando posiblemente de que la vía nasal va a ser un constante ameba, sea Naegleria, Cantamueva y Balamutia mandrilaris. Y en esta oportunidad, frente a Balamutia mandrilaris, solamente se está agregando la vía cutánea, dependiendo de la existencia de heridas a nivel de la piel. ¿Qué estadios van a ingresar? Van a ser los mismos que hemos mencionado para Acantamueva, tanto el trofozoito como el quiste, y estos también van a ser los estadios diagnósticos. A su vez, desde el punto de vista epidemiológico, aquí en nuestro país se han encontrado casos de todas estas amebas, pero la que mayor número de casos presenta hasta el momento van a estar relacionados con Balamutia mandrilaris.
Hablando ahora sobre el daño a nivel del sistema nervioso central, justamente en infecciones por acantamueva o Balamutia mandrilaris, estas amebas lo que van a producir es la encefalitis amebiana granulomatosa, en el cual el periodo de incubación va a ser más prolongado, es una infección crónica. Por ejemplo, para Acantamueva, este periodo de incubación puede ser después de semanas, meses o llegar a presentarse síntomas después de un año del contacto con el parásito. Y con respecto a Balamutia mandrilaris, se pueden presentar hasta después de 2 años. Por eso va a ser importante destacar que el curso de las infecciones por estas amebas, Acantamueva y Balamutia, es prolongado. Ahora asociando con el sistema inmunológico, eso es algo que creo que lo dejé pasar por alto cuando hablábamos de Naegleria. Para Naegleria mayormente se ha visto que puede afectar a individuos que tienen un buen sistema inmunológico. Prácticamente no va a discriminar, sea con buen sistema inmunológico o inmunosuprimido. Para Acantamueva, principalmente los reportes están asociados con personas que tienen un debilitamiento de su sistema inmunológico y para Balamutia mandrilaris se ha visto de que mayormente se encuentra en pacientes que son inmunocompetentes. Asimismo, es bueno recordar de que tanto Acantamueva y Balamutia mandrilaris van a ingresar por la vía cutánea. Van a causar sí un daño a nivel de la piel, lesiones de tipo ulcerativa, a veces lesiones destructivas a nivel de la nariz, pero el parásito no se va a quedar a nivel de la piel. Puede alcanzar la circulación y mediante la circulación, después de semanas o meses o años de repente, llegar a nivel del cerebro. Pero en este caso, la diseminación va a ser vía hematógena. Cuando hemos hablado del periodo de incubación, es bueno que ustedes recuerden de que es un periodo de incubación bastante prolongado. Entonces, en esta oportunidad, el sistema inmunológico, de alguna u otra forma, sí va a tratar de retener la proliferación de estas amebas, sea cantamueva o balamutia. ¿Y qué es lo que va a producir el sistema inmunológico? Va a producir el reclutamiento de diversas células, permitiendo la formación de granulomas. Por eso es que en el caso de acantamueva y balamutia, lo que va a producir es encefalitis amebiana granulomatosa, destacándose lesiones de tipo edematosas o granulomas necróticos hemorrágicos, como ven aquí en la parte inferior. Observando ahora las lesiones cutáneas, recuerden que estas lesiones cutáneas pueden ser producidas por acantamueva o Balamutia mandrilaris. Habíamos mencionado de que estas amebas no es que se van a quedar a nivel de la piel. Claramente ven un daño, como ven aquí en el lado izquierdo o del lado derecho. Recuerda un poco a infecciones producidas por leishmania, la leishmaniosis cutánea o mucocutánea. Muchas veces se confunden un poco, pero ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial. Solo que estando a nivel de la piel, no es que la ameba se queda justamente retenida, va a seguir avanzando, puede alcanzar la circulación y después de meses o años producirse un compromiso neurológico, desencadenándose la encefalitis amebiana granulomatosa. Hace algunos años, justamente en el año del 2000, en el Hospital Cayetano Heredia había llegado un individuo que presentaba lesiones a nivel de la nariz, como están viendo aquí en el lado derecho, lesiones destructivas con manchas violáceas. Lo primero que consideraron los médicos es de que se trataba de leishmaniosis mucocutánea. Hicieron el tratamiento con lo que son los antimoniales pentavalentes, que es bastante prolongado, al menos para la leishmaniosis mucocutánea, que puede ser 30 días, pero después de ese tratamiento el individuo no presentó mejoría y después también se observó la presencia de convulsiones. Entonces ya descartaron totalmente que se trataba de una infección por leishmania y pasaron a considerar una ameba de vida libre que en este caso correspondía a Balamutia mandrilaris. Observando lesiones cutáneas, sea ulcerativas o destructivas a nivel de la nariz, que principalmente se producen por balamutia, ustedes lo que pueden considerar es la obtención de una biopsia para observar sea el trofozoito o el quiste del parásito. Lamentablemente, si ustedes obtienen biopsias, va a ser bastante complicado que puedan diferenciar si es acantamueva o balamutia. Mayormente los reportes se quedan como lesión cutánea producida por ameba de vida libre. Ya si ustedes quieren llegar con exactitud a determinar qué especie es la que está produciendo el daño, podrían utilizar una prueba molecular como el PCR.
De las amebas que hemos venido mencionando hasta el momento, una de ellas es que va a ingresar por la vía ocular, que corresponden a las especies del género Acanthamoeba. Estas son las que van a producir un daño a nivel de la córnea, ahí es donde va a ir proliferando, va a producir una ulceración de la córnea, pero recuerden que hay factores de riesgo muy importantes que van a favorecer el ingreso del parásito por la vía ocular, principalmente usuarios de lente de contacto, también la mala costumbre de las personas cuando se despiertan, se frotan los ojos. El frotarse los ojos puede favorecer que se produzcan micro lesiones a nivel de la córnea. También cuando ustedes de repente están caminando en la calle, llega una corriente de aire, levanta el polvo, ese polvo ingresa por la vía ocular, ¿ustedes qué van a hacer? Frotarse, empezar a rascarse prácticamente. Su ojo va a estar enrojecido, pero ya han producido microlesiones y en el polvo que ha ingresado puede haber presencia de quistes de acanthamoeba. Una vez que ingresó el parásito, ¿qué es lo que va a ir produciendo? Lesiones del tipo ulcerativas, pero lo más distintivo en esta oportunidad va a ser la producción de un infiltrado, como están viendo aquí en la parte inferior, que tiene un aspecto anillado, blanquecino. Eso puede ser al menos una señal que estamos frente a una infección producida por acanthamoeba, producida, en este caso, queratitis, producida por acanthamoeba. Para el diagnóstico, ¿ustedes qué podrían utilizar? El raspado de la córnea. Esto lo examinan, lo llevan al laboratorio, hacen los cortes histológicos y en ello ustedes pueden observar sea los quistes o los trofozoitos del parásito. Pero aquí sí va a haber un gran problema de que sabiendo que hay quistes que están presentes a nivel de la córnea, esto puede dificultar el tratamiento. Si no se hace el diagnóstico a tiempo, esto puede llevar a una pérdida total de la visión o a retiro completo del ojo, que es la enucleación. Pasando ahora al diagnóstico. En esta oportunidad va a ser dependiendo de lo que está produciendo la ameba. Al menos cuando hablamos en las infecciones por Naegleria fowleri, sabemos que el daño es exclusivo a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ustedes podrían solicitar la obtención de líquido cefalorraquídeo, sabiendo que Naegleria está produciendo una meningoencefalitis amebiana primaria, una infección de curso bastante corto, de días nada más. Mientras que en el caso de la encefalitis amebiana granulomatosa, suele ser un poco complicado de encontrar los parásitos en el líquido cefalorraquídeo porque se ha dado la formación de granulomas. Estos granulomas como que están rodeando el parásito y evitan que sean encontrados a veces en el líquido cefalorraquídeo, aunque hay alguno u otro caso que sí ha sido posible la observación de acanthamoeba, por ejemplo, a nivel del líquido cefalorraquídeo. Asimismo, ustedes deben tomar en cuenta los factores de riesgo, los antecedentes del individuo, si acude frecuentemente a colecciones acuáticas, qué actividad realiza, de repente es un agricultor, un jardinero, ahí hay exposición a estadios, sea de acanthamoeba o balamutia. Tomando como referencia de que haya un daño a nivel cerebral, entonces, ¿ustedes qué pueden considerar la obtención de líquido cefalorraquídeo? Hacer un examen directo de líquido. Tienen que estar bien entrenados para poder reconocer sea Balamutia, Neigleria o Acanthamoeba. Y en otras oportunidades, para poder resaltar los componentes internos de estos parásitos, podrían utilizarse las coloraciones, sea principalmente con hematocilina eosina. En el caso del laboratorio, muchas veces hay una dificultad de identificar a estos parásitos, principalmente porque las personas no están entrenadas para poder reconocerlos. Entonces, una de las opciones para aumentar la sensibilidad del hallazgo de este parásito sería el uso de los cultivos. Por ejemplo, pueden utilizar un agar que esté acompañado de una solución de bacterias. Recuerden que estas amebas de vida libre normalmente se alimentan de bacterias, entonces al alimentarse las bacterias va a permitir la proliferación de la ameba en el medio de cultivo. Esto va a ser importante para qué amebas, para Naegleria fowleri y también para Acanthamoeba. Lamentablemente para Balamutia mandrillaris no hay un éxito justamente utilizando el agar acompañado de bacterias, pero sí se ha visto su desarrollo en medio de cultivos que puede ser mucho más demorado realmente en la parte laboratorial.
Sobre los casos existentes, sea por Naegleria, Cantamueva o Balamutia, mayormente los diagnósticos van a ser post-mortem, casi un 95%. Son raros las personas que han logrado sobrevivir a las infecciones por estas amebas. Y siendo post-mortem, ahí ya pueden obtener una biopsia cerebral y en ella evidenciar la presencia de trofozoito o del trofozoito y el quiste, dependiendo de la ameba que esté causando el daño. Hay otros detalles sí que podría ser el uso de las técnicas inmunohistoquímicas, es decir, detectar antígenos ya en estas biopsias. Principalmente esto sería importante para Naegleria fowleri. Otro aspecto que podríamos tomar en cuenta es el uso de las pruebas inmunológicas, es decir, la búsqueda de anticuerpos que se han generado frente al parásito. Para la infección de Naegleria fowleri esto no va a ser posible porque recuerden que el curso de infección en Naegleria fowleri es bastante corto, es de días nada más, menor a 15 o 15 días. Y como es un curso de infección tan corto, el sistema inmunológico no ha tenido un tiempo suficiente para formar anticuerpos. Entonces, las pruebas serológicas no van a ser útiles en el diagnóstico de las infecciones por Naegleria fowleri. Sin embargo, las pruebas serológicas sí pueden tener una gran utilidad en las infecciones por acantamuela o balamutia porque el curso de infección es más prolongado, después de semanas o meses o años. Con respecto a las biopsias, esto va a ser importante para las lesiones cutáneas. Estas van a ser producidas sea por balamutia o acantamuela y ustedes pueden observar los quistes o otros fosfoitos de los parásitos. Pero recuerden que mayormente se va a quedar, en base a la observación de estas biopsias, el diagnóstico va a quedar lesión cutánea producida por una ameba de vida libre. Ya si ustedes quieren determinar con exactitud cuál es la ameba que está produciendo el daño, sea a nivel cerebral o a nivel cutáneo, ustedes pueden utilizar el PCR. Y en el último caso, que es la queratitis producida por acantamueva, ustedes pueden observar en el raspado de la córnea si el quiste o el trofozoito del parásito. En el aspecto del tratamiento, esto va a ser bastante complejo. Esto puede variar según la ameba. Se ha visto de que la anfotericina B, que es un medicamento que se utiliza también para el tratamiento de la leishmaniasis, es de gran utilidad para las infecciones por Naegleria fowleri principalmente, pero también se ha visto que puede haber una susceptibilidad, es decir, matar al parásito, si es utilizado en las infecciones por acantamueva. Pero mayormente los tratamientos van a ser múltiples o combinados. Pueden utilizar lo que es antimicóticos, antibióticos, sea lo que es la rifampicina, el miconazol, entre otros. Y eso creo ustedes lo van a poder evaluar cuando ya lleguen a la parte de farmacología. A continuación, ustedes tienen un caso que me pareció bien interesante que fue reportado el año de 2021 aquí en nuestro país, justamente en Tumbes, en donde los investigadores no solamente se quedaron en reportar la infección por acantamueva en 3 individuos de una familia, sino que también fueron a evaluar a la colección acuática en donde las personas habían realizado actividades anteriormente. Entonces, ¿qué había sucedido en este trabajo que realizaron los investigadores? Ellos detectaron 3 individuos que estaban presentando un daño a nivel del sistema nervioso central. Del caso 3, que es, vamos a ir iniciando por la parte inferior, ustedes ven que es un curso prolongado de infección. Son 3 meses que han transcurrido desde el contacto con el parásito. Que en el caso 3, que es un niño de 6 años, él fue diagnosticado con encefalitis y también con bronconeumonía. Lamentablemente, para ese individuo no se hizo un diagnóstico a tiempo y también no se pudo establecer un tratamiento adecuado. Ya pasando al padre, un individuo de 28 años, él presentó una encefalopatía no especificada, pero como ustedes ven, también él falleció después de 4 meses del contacto con el parásito, un curso prolongado para la infección por esta parasitosis. Fue recién en el último miembro de la familia que consideraron la posibilidad de extraer líquido cefalorraquídeo, pero en el centro de salud estaban presentando unas dificultades. ¿Y cuáles eran estas dificultades? De que en el centro de salud no había un especialista para que realice la extracción de líquido cefalorraquídeo y tampoco tenían los instrumentos necesarios. Tuvieron que derivar al niño, que era un niño de 1 año y 7 meses, lo derivaron a Lambayeque. Recién en Lambayeque pudieron hacer la extracción de líquido cefalorraquídeo, pero
Una vez que estuvieron el líquido cefalorraquídeo, ¿qué sucedió? Que en el laboratorio no tenía un especialista para poder identificar a los parásitos. Tuvieron que transportar la muestra hasta Lima y ya con tanta prolongación, tanto problema que estaban presentando, tanto tiempo que estaba pasando realmente, el individuo también falleció. Y se hizo el diagnóstico recién post-mortem, que era justamente una meningoencefalitis más encefalopatía producida por una especie de acantamueva. Aparte de que ellos hicieron la descripción del curso de la infección y también detectar la presencia del parásito, ellos justamente acudieron a la piscina que habían frecuentado estos miembros familiares y colectando el agua ellos detectaron la presencia de quistes y trofozoitos de acantamueva justamente. Ahora en este otro caso también me pareció bien interesante porque el curso de infección es bastante prolongado, que es algo bien característico en las infecciones por Balamutia mandrilaris. Pero, ¿qué es lo que había sucedido? Este caso era de un hombre que era más de 30 años y que él se dedicaba eh, a trabajar con carga pesada y debido a ese trabajo que él tenía, él se terminó haciendo un corte a nivel del muslo. Y aparte también esta persona acudía a colecciones acuáticas, a riachuelos para refrescarse, principalmente en la época de verano. Y al tener una herida y al acudir a colecciones acuáticas naturales que podrían estar contaminadas con el parásito, puede favorecer justamente el ingreso, sea de acantamueva o de balamutia, ya que estas son las especies que ingresan por la vía cutánea. Entonces, esta herida él lo presentó el año de 2015, se sabía que nadaba en colecciones acuáticas naturales. Esta lesión, con el pasar de los años, se fue descontrolando, aumentando, como ven aquí en el lado derecho, tenía una coloración violácea, presentó una mayor distribución, una diseminación, y aparte de ello, ellos utilizaron aquí en el centro de salud, obtuvieron una biopsia y en ella determinaron la presencia de los quistes del parásito, pero el parásito no se quedó a nivel de la piel, sino que alcanzó la circulación y luego también presentó un daño a nivel del sistema nervioso central, en donde ya el individuo estaba presentando convulsiones y lamentablemente también la persona no colaboraba mucho en el tratamiento y terminó falleciendo. Pero, ¿qué es lo que sucedió en el tratamiento? El tratamiento es bastante complicado para Balamutia mandrilaris. ¿A qué puede ser esto? Debido a que el parásito pues, está presente en el ser humano bajo el estadio de trofozoito, pero también bajo el estadio del quiste. Y el quiste tiene una triple capa, entonces al tener una triple capa puede dificultar mucho la destrucción del parásito con los medicamentos que son utilizados. Y como ustedes también aquí en la parte inferior del lado derecho, son múltiples los medicamentos que fueron considerados, sean fotericina B, fluconazol, doxiciclina, entre otros. Y lamentablemente no tuvo una buena respuesta. Bien, ahora pasamos a lo que es la tricomoniasis. Esta infección parasitaria no es exclusiva de la mujer, puede afectar tanto al hombre como a la mujer y va a afectar el tracto genitourinario. Estamos frente a un protozoario, un organismo unicelular, flagelado, ustedes ya lo habrán visto en la parte del laboratorio. Va a presentar 4 flagelos libres en la región anterior del parásito y un quinto flagelo que es acompañado de una membrana ondulante. Y también un único núcleo que principalmente está en la región anterior del cuerpo del parásito. Entonces, cuando hablamos de la tricomoniasis, recuerden que esto va a ser producida por Trichomonas vaginalis, que es la tricomonas de importancia médica para nosotros. Es un protozoario flagelado, no es intracelular, pero sí se puede alimentar de células, por ejemplo, de eritrocitos, glóbulos blancos, entre otras células. ¿Qué aspecto tiene? Tiene un aspecto horizoidal u ovalado. A veces puede tornarse esférico, que algunos investigadores denominan ese aspecto esferoidal del parásito como un pseudoquiste, pero hoy en día se sabe de que Trichomonas vaginalis solo tiene un único estadio que es el trofozoito. Entonces el trofozoito va a ser la forma de multiplicación del parásito, se va a reproducir de forma sexual y también va a ser el estadio infectivo en la población humana. Una vez que el parásito ya está presente en el ser humano, ha podido ingresar,
para establecerse, se torna bastante agresivo, llegando a formar pseudópodos, algo que es inusual para los protozoarios flagelados, pero sí puede llegar a formar pseudópodos. A su vez, también es bueno mencionar de que Trichomonas vaginalis va a ser un protozoario anaeróbico facultativo. Entonces, este protozoario va a carecer de mitocondrias y como reemplazo va a presentar unas estructuras conocidas como los hidrogenosomas. Sobre la transmisión, ¿qué es lo que va a suceder? Para que ocurra la transmisión de Trichomonas vaginalis, aquí el mecanismo de transmisión más importante va a ser el contacto sexual. Entonces, a través del contacto sexual va a ocurrir la transmisión del estadio infectivo, que es el trofozoito, habitando este parásito el tracto genitourinario tanto del hombre como de la mujer. Pero a pesar de ello, es bueno mencionar que hay otros mecanismos de transmisión involucrados, al menos de forma hipotética o teórica, según han planteado algunos investigadores. ¿Cuáles podrían ser estos otros mecanismos de transmisión? El compartir, por ejemplo, toallas húmedas, ropas íntimas, que es bastante raro que esto suceda, pero podría suceder, principalmente si estas prendas aún se encuentran un poco humedecidas, porque permitiría la viabilidad del trofozoito. También en el caso de los consultorios ginecológicos, en los casos de los instrumentos, justamente, si no han esterilizado correctamente los instrumentos, puede favorecer la transmisión. Con respecto a los centros comerciales y principalmente las mujeres, ya que es bastante frecuentado, a veces las mujeres entran, hacen largas colas al servicio higiénico. Uno no se da cuenta si el vaso sanitario está limpio completamente, pueden haber quedado algunas gotículas en el borde del vaso y ahí puede haber presencia de trofozoitos de tricomonas vaginales. Pero hay algo que sí se ha comprobado del todo y es que hay recién nacidas justamente que ya nacen con la infección por tricomonas vaginales. Y esto se puede deber a que ocurre la transmisión durante el parto. Y esto se ha determinado en un porcentaje de 2 a 17%. Para el desarrollo del parásito, al menos hablando justamente de la infección en la mujer, vamos a mencionar lo siguiente, que hay algunos factores que van a ser importantes para la proliferación de tricomonas vaginales. Primero, va a ser tomar en cuenta de que Trichomonas vaginalis no va a crecer en el pH normal de la vagina, que varía de 3,8 a 4,5, sino que necesita de un pH mayor, que sea más alcalino, de 5 a 6. Además, también es necesario que la microflora se encuentre alterada. Muchas veces lo que hace Trichomonas vaginalis es alimentarse justamente del lactobacillus y eso elimina justamente la flora bacteriana. Y otro aspecto que es importante para la proliferación de tricomonas es la deficiencia de estrógeno. Aquí en el lado derecho ustedes observan una secuencia, ¿no?, que se está presentando, que hay una mucosidad, una barrera mucosa a nivel del tracto genitourinario, que es gruesa al inicio y hay presencia claramente normal de la flora bacteriana, pero una vez que el parásito ha llegado, este parásito va a empezar a alimentarse de las bacterias, va a permitir la llegada de otros agentes infecciosos, otras bacterias, principalmente bacterias como Mycoplasma o también Gardnerella. Y como ustedes están observando en su secuencia, ya la barrera mucosa es más delgada. Por último, ¿qué va a suceder? El parásito lo que va a ir produciendo es la destrucción de las células epiteliales, se va a ir alimentando de glóbulos rojos, va a ir aumentando la cantidad de ejemplares de tricomonas justamente y también favoreciendo ya en esta oportunidad lo que es la proliferación de otras bacterias. Sin embargo, para que se produzca este daño, ¿qué va a ser necesario por parte del parásito? Este parásito porta factores de virulencia, factores como las adhesinas que ayudan en el proceso justamente de adherencia del parásito. Posteriormente, la producción de citocinas proteasas que van a tener un efecto citotóxico, hemolítico, producir la destrucción de los glóbulos rojos y también tiene la capacidad de destruir componentes del complemento como el C3 y de igual forma puede degradar inmunoglobulinas, sea el IgG, IgM o el IgA.
Ustedes hayan observado el daño que se va a producir a nivel de la mucosa, va a ocurrir un desprendimiento así de las células debido a la destrucción de las uniones entre las células. Y esto va a estar asociado con el factor de desprendimiento celular. Otra característica que va a ser importante propia del parásito es que este parásito se puede revertir con proteínas del hospedero, evitando así el reconocimiento por parte del sistema inmunológico. Prácticamente va a pasar desapercibido el trofozoito de tricomonas. Y aquí en la imagen del lado derecho, ¿qué es lo que ustedes están observando? Que bueno, va a producir una respuesta inflamatoria. El parásito, como hemos mencionado, llega a formar pseudópodos. Muchos lo denominan como el aspecto ameboide de Trichomonas vaginalis, que se torna bastante agresivo. El efecto citotóxico, y también se ha podido detectar en su citoplasma la presencia de otros agentes infecciosos, como es el caso de Mycoplasma hominis, y también hay algunos reportes que indican la presencia de el virus VIH. Y hablando de la patología, ustedes están viendo que la infección por tricomonas vaginales principalmente va a tener mayor efecto en las mujeres, produciendo problemas relacionados con el embarazo, también con fertilidad, aunque de la fertilidad también puede haber presencia en el hombre, y también la transmisión de otros agentes infecciosos como el virus del VIH. Entonces, dentro de los problemas durante el embarazo, eso sí es bueno destacar de que las mujeres que pueden presentar una sintomatología de la tricomoniasis principalmente van a ser las gestantes o también las mujeres que se encuentran en la menstruación. Entonces, durante el embarazo, ¿qué se puede producir? La ruptura prematura de la membrana, el parto prematuro, que el neonato presente bajo peso, también la inflamación del endometrio, nacimiento ya muerto, en este caso, ¿no? Lo que es el natimorto, o la muerte neonatal después de 5 o 28 días. Debido a que el parásito está presente a nivel del epitelio del tracto genitourinario, ahí va a ocurrir la destrucción de las células y vamos a destacar en esta oportunidad justamente la infección en la mujer, mencionando la presencia del parásito a nivel de las trompas de falopio. A nivel de las trompas de falopio hay células ciliadas que favorecen el avance tanto del espermatozoide como de los óvulos. Entonces, si esto está dañado, no va a permitir justamente que ocurra el encuentro de estas células, produciendo así problemas con la fertilidad. Aquí en el lado derecho ustedes están observando el daño que se puede producir a nivel del cuello uterino. Ven puntos hemorrágicos en gran cantidad. En estos puntos hemorrágicos hay reclutamiento de diversas células. Dentro de ellas lo que encontramos son linfocitos TCD4 y también macrófagos. Y recuerden que estas células terminan siendo el blanco de otro agente infeccioso muy importante que es el VIH. Entonces, la infección por tricomoniasis, a producir este tipo de lesiones como puntos hemorrágicos, van a ser una puerta de entrada para este virus. Pasando ahora a la infección producida en la mujer, ¿qué es lo que se podría presentar? Mayormente puede estar en un estado asintomático o producir una infección de curso agudo o crónico. Y siendo agudo va a producir una vaginitis. Al inicio puede darse la producción de una secreción transparente, blanquecina, pero posteriormente se va a tornar ya amarillenta, altamente espumosa, de verde a amarillento puede ir variando. Y a su vez también va a presentar un olor fétido. De igual forma también se ha visto asociado la presencia del parásito a nivel de la vagina. Esto puede producir un prurito, una irritación vulvovaginal, y la mujer también puede presentar ardor o molestia al miccionar o que la producción de orina sea bastante elevada, por ejemplo, de 3 litros, mayor a 3 litros por día. Sea a nivel de la vagina o del cervix, lo que se va a producir son lesiones edematosas, eritematosas, y como ustedes están observando aquí en el lado derecho, se ve justamente la pared cervical en el cual ustedes evidencian varios puntos hemorrágicos, que esto del aspecto justamente de una fresa, que es conocido, al menos este signo conocido como colpitis macularis. No todas las mujeres lo van a desencadenar, que es casi aproximadamente un 2-20%. Y estos síntomas, como ha sido mencionado previamente, van a estar más acentuados durante la menstruación, ya la fase final de la menstruación y también durante la gestación.
Ahora hablando de la infección en el hombre, mayormente el hombre va a ser asintomático y que inclusive es considerado como el diseminador de este parásito en la población, destacando claramente a las mujeres, pero ¿qué podría producirse en el hombre? Va a haber la producción de una secreción matutina de aspecto mucoso o purulento que se elimina antes de la primera micción del día. También puede haber presencia de prurito a nivel de la uretra, la disuria. El parásito también puede afectar la próstata, puede estar presente en la vesícula seminal a nivel de la vejiga, produciendo una cistitis. Y también a nivel del epididymo se encontrará el trofozoito de tricomonas vaginales. Para el diagnóstico, y al menos hablando justamente de la infección de la mujer, que es donde mayormente va a haber una presentación clínica, ustedes, como están observando, se observa la producción de secreciones, secreciones blanquecinas, a veces verde amarillenta, con un olor fétido. Ustedes sí podrían sospechar que se trata de una tricomoniasis, pero recuerden que hay otros agentes infecciosos que pueden producir secreciones, secreción vaginal justamente. Dentro de ellas tienen Neisseria gonorrhoeae, clamidias, cándida y garnerela. Entonces ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial. Además, también recuerden que lo que es el cervix con aspecto en fresa, esos puntos hemorrágicos que ustedes observaron, es bastante bajo en la población femenina, que varía casi un 2%. Entonces, sí o sí va a ser necesario que ustedes encuentren el parásito para que puedan llegar al diagnóstico. ¿Qué muestras pueden ser útiles? Con respecto al hombre, ustedes pueden utilizar el material uretral, el semen, también la orina se ha visto útil. Si de repente en algún momento se han hecho un examen de orina justamente del seguimiento, se puede detectar de forma accidental los trofozoitos del parásito. También lo que es la secreción prostática y el material subprepucial. Y en el caso de la mujer, se obtiene la muestra a nivel de la vagina. Pero recuerden que cuando hablamos de tricomonas vaginalis, este protozoario va a presentar un único estadio, que es el estadio de trofozoito. Entonces, si el trofozoito sale de su hábitat, se va a encontrar expuesto a condiciones adversas, los cuales podrían destruir al parásito. Entonces, una vez que ustedes han obtenido esta muestra tiene que mantenerse en buenas condiciones, en una solución salina isotónica, glicosilada o un medio de transporte como el medio de transporte de Stuart. En algunas situaciones, a veces la carga parasitaria puede ser baja y en ese tipo de situaciones ustedes pueden utilizar medios de cultivo. Esto va a favorecer la multiplicación del parásito, pero tengan en cuenta que esto puede demorar días, puede demorar aproximadamente 7 días. El uso de pruebas inmunológicas no es tan usual en las infecciones por tricomonas vaginalis, pero del punto de vista epidemiológico sí sería relevante, principalmente en aquellas zonas en las cuales las personas no tienen un rápido acceso a un centro de salud. El uso de pruebas moleculares ya termina siendo un poco extremo. Podría ser sí de gran utilidad, pero recuerden que es bastante costoso. Entonces, ustedes una vez que han obtenido estas secreciones, sea del hombre o de la mujer que sospechan que tiene una infección por tricomonas vaginalis, ustedes pueden hacer un examen en fresco, directo justamente, y ahí ustedes van a ver al trofozoito en movimiento, con la ayuda de sus 4 flagelos libres y la membrana ondulante. O en otras situaciones, la necesidad de colorear la muestra. En el tratamiento de elección para la tricomoniasis va a ser el uso del metronidazol, que es una única dosis de 2 gramos en un solo día realmente, tanto para el hombre como para la mujer. Hace algunos años se pensaba de que podría tener un efecto citotóxico en las gestantes. Recuerden que las gestantes también terminan siendo un grupo de riesgo para esta infección parasitaria, pero eso al menos sucedía hace algunos años, se podía producir un daño teratogénico o afectar las células, pero realmente esto ya ha sido descartado. Entonces, el tratamiento de elección va a ser el metronidazol. Si de repente no se ve una mejoría o hay reinfecciones o son infecciones recurrentes, ahí tendrían que utilizar otras alternativas como es el imidazol. Creo eso que ustedes ya lo van a poder complementar en el curso de farmacología. Bien, por último, tenemos otras infecciones parasitarias. No sé si ustedes se habrán estado percatando que en las últimas clases yo colocaba otros temas
Prácticamente yo he ido diluyendo la última clase, que es otras infecciones parasitarias, lo que es triquinelosis, le coloqué así algo informativo. Hace algunas semanas también esquistosomiasis, larva migrans cutánea, que también está incluido como otra parasitosis. Y el día de hoy se va a completar con lo que es anisaquidosis, lofomoniasis y también lo que es angiostrongiliasis. En el primer caso, hablando de la anisaquidosis, no sé si ustedes habrán visto en redes sociales personas que están consumiendo ceviche. Ahí en su mismo plato empiezan a detectar gusanos en movimiento, gusanos de casi 2, 3 centímetros, de una coloración amarillenta, un poco traslúcido. Eso justamente corresponde a un grupo parasitario conocido como los anisáquidos. Es bastante amplio este grupo de parásitos. Hay géneros muy importantes como Anisakis, Pseudoterranova y también Contrasecum. Y estos son nemátodos, son gusanos cilíndricos, alargados, no de gran tamaño, porque hemos mencionado que sus estadios larvarios puede variar de 2 a 3, 4 centímetros dependiendo de la especie, pero estos son parásitos propios de mamíferos marinos y también de aves. ¿Cómo el ser humano se puede ver afectado con los anisáquidos? En esta oportunidad va a estar asociado con un hábito muy importante, ¿no? Que es frecuente aquí en nuestro país, que es el consumo del ceviche. Y también en los últimos años, el consumo de platos asiáticos. Al consumir la carne de pescado crudo, en esta carne puede haber presencia del estadio infectivo, que es la larva L3. En el ser humano, ¿qué va a suceder con esta larva L3? Esta larva L3 mayormente no va a tener desarrollo, podría ser considerado el ser humano como un hospedero paraténico, pero en algunas otras especies, recuerden que Anisakis no es una única especie, la de importancia médica son tres justamente, Anisakis, Pseudoterranova y Contrasecum. Se han visto uno que otro caso que el parásito sí puede presentar un desarrollo, puede llegar a larva L3, y que llegue al adulto, eso no he encontrado por el momento, pero sí se ha visto que puede presentar un desarrollo. Entonces, en esta oportunidad, para no complicarles la vida, vamos a considerar únicamente al ser humano como un hospedero del tipo accidental. Sobre el daño que puede producir este parásito, no es tan severo, puede sí producir dolor abdominal, alteraciones justamente a nivel del tubo digestivo, pero lo más significativo es que estos nemátodos, como están vivos a nivel del intestino, van a ir secretando proteínas y estas proteínas pueden provocar reacciones alérgicas. Puede presentar el individuo urticaria, angioedema y si hay una gran cantidad de larvas a nivel del intestino, esto podría llevar a un shock anafiláctico. Esto claramente va a ser importante si el nemátodo está vivo a nivel del tubo digestivo, pero ustedes aquí en Perú, no sé si habrán visto en el año de 2018, 18 o 17, que detectaron la presencia de larvas de unos gusanos justamente en conservas, conservas que provenían del continente asiático. En estas conservas ya el gusano está muerto, pero a pesar de que está muerto, ustedes están expuestos a las proteínas del parásito y estas aún podrían producir reacciones alérgicas. Casos raros se ha visto que a veces puede llegar a perforar la pared intestinal, pero eso al menos ha sucedido para algunos casos asociados con contrasecum. ¿Cómo se haría el diagnóstico? En esta oportunidad el diagnóstico va a ser mediante una exploración endoscópica. Ustedes no van a buscar huevos en las heces porque recuerden que el parásito no se está desarrollando principalmente en nosotros, ya que nosotros no somos un hospedero propio de estos parásitos. Pasando ahora a lofomoniasis, la lofomoniasis es producida por un protozoario multiflagelado que es conocido como Lophomonas blatarum. Ustedes aquí ya ven un factor de riesgo. Este protozoario es un parásito propio del tubo digestivo de las cucarachas y en las cucarachas este parásito se va a ir multiplicando a través de las heces. Las cucarachas, ¿qué es lo que van a eliminar? Van a eliminar los quistes y los quistes van a ser el estadio infectivo para la población humana. Al defecar la cucaracha, ¿qué va a suceder? Esta se puede encontrar acumulada en el polvo. Ustedes, si levantan el polvo, pueden terminar inhalando los quistes de este protozoario. Ya en los últimos años se está dando una gran importancia a esta infección parasitaria de aproximadamente el 2010, que empezó justamente el trabajo con un biólogo que él hizo un medio de cultivo para poder ver la proliferación y determinar las características que presentaba los Phomonas blatarum. Y en los últimos años se viene detectando
un aumento de casos, principalmente en individuos que se encuentran hospitalizados y muchas veces terminan asociando la lofomoniasis con personas que tienen el sistema inmunológico comprometido. Con respecto a los síntomas, estos síntomas no son específicos, pueden a veces semejarse con un cuadro asmático, infecciones respiratorias, puede ser la presencia de tos, de disnea y a veces estar acompañados con sangre, lo que es la hemoptisis. Pero para ello ustedes tendrían que obtener el esputo, el lavado broncoalveolar y en ella detectar la presencia del trofozoito del parásito. Aunque el año pasado se viene discutiendo realmente si los casos que se están detectando realmente correspondan a los fomonas, debido a que hay investigadores que están considerando la posibilidad de que hay una confusión al momento de identificarlo, principalmente al momento de identificar lo que es el trofozoito, lo pueden confundir con las células epiteliales ciliadas. Solo que hay algunas características sí importantes que van a hacer o van a favorecer la diferenciación de lo que es el trofozoito con las células epiteliales ciliadas. Y uno de ellos va a ser que en el caso del trofozoito de los Phomonas, sus flagelos están agrupados en un solo lado, como está viendo aquí en la imagen A, B y C. Y en las células epiteliales ciliadas, los cilios tienen una mayor distribución, están más diseminados en uno de los extremos. Ahora pasamos a la última infección parasitaria, que es la neuroangiostrongiliasis. Esta infección parasitaria tiene importancia en el continente asiático, parte de Europa también, en España. Aquí en el continente americano se han detectado casos en Ecuador, en Colombia y en Brasil. Esta infección parasitaria es producida por Angiostrongylus cantonensis, que también es un nemátodo. Ustedes ven que aquí va a haber un animal muy importante que son los roedores. Estos roedores son los hospederos habituales de estos parásitos. Y estos roedores, ¿qué van a ir eliminando a través de las heces? Van a ir eliminando las larvas L1, y estas larvas L1 pueden ser ingeridas por caracoles, principalmente caracoles terrestres. Y vamos a destacar una especie con mayor importancia que es conocido como el caracol gigante africano o de la especie Acatina fúlica. En el caracol, este parásito se transforma en larva L1. Bueno, llega como larva L1, pasa a larva L2, larva L3 y la larva L3 va a ser el estadio infectivo. Y como están viendo aquí en la imagen, este caracol, como es terrestre, se puede ir arrastrando en los cultivos, va dejando su baba, y ahí es donde va a dejar el estadio infectivo. Y si ustedes no lavan correctamente, se pueden infectar con este parásito. O en otras oportunidades, este caracol, conforme se va arrastrando, podría favorecer que la larva L3 sea ingerida por otros hospederos, que son hospederos paraténicos, de los más diversos. Pueden ser anfibios, reptiles o crustáceos, y en ellos se va a quedar albergada la larva L3. Y si nosotros ingerimos este tipo de hospederos paraténicos, también podríamos adquirir la neuroangiostrongiliasis. ¿Qué es lo que va a producir este parásito en el ser humano? Ya por el mismo nombre, ¿no? Lo que es la neuroangiostrongiliasis va a estar asociado con el sistema nervioso central, vinculado con dolor de cabeza, rigidez a nivel del cuello, la fotofobia, parestesia y signos neurológicos, pero lo más importante va a ser el aumento significativo de los eosinófilos, produciéndose una meningitis eosinofílica. Para llegar al diagnóstico, ustedes tienen que tomar como referencia los antecedentes, si esta persona se ha encontrado o proviene de una zona que es endémica de esta parasitosis, la presentación clínica en base a los síntomas que está presentando, destacando lo que es la rigidez de cuello, dolor de cabeza, y también en la parte laboratorial, lo que es el aumento de los eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo. Y para poder determinar con exactitud, deben complementarlo con las pruebas inmunológicas, la detección de anticuerpos frente al parásito. Habiendo un daño a nivel cerebral, ¿qué es lo que ustedes podrían utilizar en el tratamiento? Lo que es el albendazol, algo que se utiliza en las infecciones producidas por nemátodos, pero como hay un daño a nivel cerebral, ustedes tienen que controlar la destrucción del parásito, porque al momento que se produce la destrucción del parásito, justamente de la larva, esto podría causar una reacción inflamatoria, que si no es controlada, podría producir la muerte en el individuo. Entonces, en el tratamiento se considera lo que es albendazol más corticosteroides.
¿Por qué en esta oportunidad he agregado esta infección parasitaria? Aquí en nuestro país, por el momento se sabe que no hay casos de neuroangiostronkiliasis, pero en el año de 2024, en el sistema del Ministerio de Salud, se han reportado 20 o 25 casos de meningitis eosinofílica. Y al mencionar meningitis eosinofílica, lo han catalogado como infecciones producidas por Angiostrongylus cantonensis. Pero lo que no se sabe con exactitud, cómo es que han llegado a ese diagnóstico, qué han utilizado para determinar que realmente son meningitis eosinofílicas producidas por Angiostrongylus cantonensis aquí en nuestro país. Yo, por ejemplo, hice una consulta al Instituto Nacional de Salud y aquí nosotros tenemos pruebas serológicas para poder realizar el diagnóstico de esta parasitosis. Me indicaron que por el momento no se tiene a disposición. Entonces, no sabemos realmente cómo es que han llegado a ese diagnóstico, qué es lo que han utilizado para realmente decir que es meningitis eosinofílica producida por Angiostrongylus cantonensis. Pero a pesar de ello, no es bueno que ustedes tengan en cuenta esta parasitosis. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro país ya se ha detectado al principal caracol que actúa como hospedero intermediario de este parásito, que es justamente el caracol africano, caracol gigante africano. Puede llegar a medir 10 centímetros, hasta más todavía. Ustedes observando aquí en la diapositiva ven un caracol que se está arrastrando en el piso. No se vayan a confundir con los caracoles de jardín. Este caracol es más grande, como he mencionado, puede llegar a medir 10 centímetros o más. Y lo más diferencial va a ser de que su concha termina en punta, a diferencia de los caracoles de jardines, que su concha es redondeada. Este caracol se termina considerando como un caracol invasor. Se ha detectado en diversos países de aquí del continente americano. Ya ingresó a nuestro país, creo que en el año de 2015 aproximadamente, y se ha visto que presenta ahora una mayor distribución en casi 12 departamentos, sean regiones amazónicas o regiones andinas, y también destacando departamentos del litoral como lo que es Tumbes, Piura. Aparte, también algo que me asustó un poco fue de que uno cuando entra en las redes sociales termina encontrando un montón de cosas, diversas informaciones, pero lo que más me llamó la atención justamente en TikTok fue de que había una mujer que era de la selva, creo que es de San Martín, que ella estaba indicando, ¿no? Que cómo preparar sopa de caracoles, solo que al momento de preparar este caldo, esta sopa, ella tomó caracoles terrestres que justamente son considerados los hospederos intermediarios de Angiostrongylus cantonensis. Aquí en el plato se llega a ver varios ejemplares de este caracol. Como he mencionado, sus conchas terminan en punta, bien diferenciado de los otros caracoles de los jardines. Y al final termina siendo un factor de riesgo, más aún en la región amazónica, porque muchas veces las personas, como comentan anteriormente, que en las regiones amazónicas las personas terminan consumiendo todo lo que se mueve. Entonces, esto sí podría ser un factor de riesgo y quién sabe, eso es lo que estaría relacionado con esos casos de meningitis eosinofílica que ha detectado el Ministerio de Salud. Pero por el momento vamos a dejarlo así como meningitis eosinofílica producida por Angiostrongylus cantonensis que requiere el uso de pruebas serológicas para llegar al diagnóstico definitivo. Bien, chicos, no sé si tendrán alguna consulta, pueden aprovechar en este momento. Está todo tranquilo. Todo bien, doctor. Bien, chicos, entonces vamos a dar por finalizadas las clases. Ya con esto finalizamos lo que corresponde a la parte de parasitología. Vaya preparándose para el examen final. No va a ser tan complicado, al menos el componente de parásito. Creo que vamos a ver la forma para que también algunos estudiantes que aún se encuentran en la cuerda floja, al menos puedan aprobar este último examen teórico, pero estudien bien, no es que el examen va a estar regalado también. Entonces, cualquier cosa, de igual forma ustedes pueden, quién sabe, escribirme por correo o los días que yo estoy en la universidad, que yo voy a estar el día jueves y también el día sábado de esta semana. Ah, con respecto al caso integrador, voy a tratar de coordinar con la doctora el día de mañana para poder definir el día y el horario para la presentación del último caso integrador.
Doctor, buenas noches. ¿Cree que puedo poner asistencia